Pero Buenas, que ponme que se ve lo mismo. Sí, ya está. Ahora, perfecto. Que nada, que estábamos preparados, pero el internet Amanda Se nos ha revelado. ha salido la llamada de Discord y todo, así que ahora en el cartel de Amanda está este señor tan guapo, pero bueno. Nada, de mientras hasta que Amanda se restablezca los problemas, pues vamos empezando. Muy buenas, bienvenidos a Ciencia como puedas. Nada, recordaros un poco, estamos en el canal de Twitch de Stenio TV y pertenecemos a Stenio, una comunidad de divulgadores jóvenes y de contenido audiovisual. Y nada, si queréis os podéis suscribir, donamos el 50% a investigación contra el cáncer. También tenemos un servidor de Discord para suscriptores en el que podéis interactuar con nosotros y con el resto de la comunidad. Y bueno, recordaros eso, somos Ciencia como puedas, un programa mensual que, bueno, hablamos un poquito de todo. Hablamos del aspecto social de la ciencia en algunos programas y en otros programas pues intentamos hablar de ciencia en algún tema transversal que toque la física, que tú eres físico, que toque la biología, como lo que yo soy biólogo, biotecnólogo, y que toque la arquitectura, que es lo que hace Amanda. Y nada, pues en este programa hemos decidido hacerlo sobre el radón, que alguien le propuso, alguien de chat, en el programa anterior. Y dijimos, pues mira, pues es un tema transversal porque, bueno, está la física de la radiactividad de este gas. Yo podía hablar del efecto de la radiactividad en las células biológicas y en la vida, y luego Amanda el uso en la arquitectura. Claro. O sea, el tema es que enlazamos las tres cosas. Por eso Exacto. necesitamos que el internet de Amanda funcione. A ver si nos la ponen. Bueno, aquí. Y yo me voy a mi ventana. Entonces, ¿podemos empezar nuestras secciones mientras Amanda se pelea con el internet? ¿O qué Sí, hacemos? iría empezando y a ver si cuando le toque a ella, pues ya ha conseguido restablecerse. ¿Te parece, Héctor? ¿Empezamos? Venga. Vamos para adelante. Bueno, pues voy a empezar con esta imagen para decir, esto de aquí no es un átomo, ¿vale? Esto es un diagrama, es un esquema. Porque vamos a ver, los átomos son un sistema cuántico en el que las partículas se comportan también como ondas. Entonces, los electrones que veis ahí con circulitos como si fueran órbitas sería en realidad un borrón. Un borrón que sería invisible porque, claro, los electrones muy pequeños, están moviéndose muy rápido, la posición no está determinada. Y luego el núcleo, que veis ahí con un montón de bolitas, en realidad las partículas no son bolitas. Los protones y neutrones que forman el núcleo de un átomo, pues se estarían formando otro borrón que además sería 10.000 veces más pequeño que la nube electrónica, entonces también sería invisible. Así que un diagrama más preciso, al mismo tamaño de un átomo, sería poner la diapositiva en blanco porque no se vería nada. Hombre, Pero los bueno, de electrones, vale, pero que los protones no son bolitas, no me lo creo. Yo creo que sí, que son bolitas. en absoluto. Son un mezclijo de partículas subatómicas que no te imaginas. Sí. Bueno, el caso es que quienes estuvisteis en el programa anterior, ahí explicamos que los electrones están en niveles de energía, están distribuidos en niveles de energía en torno al átomo y no forman capas, sino más bien, o sea, las distribuciones son diferentes según la energía que tengan. Entonces, cuando un electrón ganaba energía o perdía energía para pasar a un nivel superior o inferior, pues si pasaba a un nivel inferior, emitía un fotón de luz con una energía que correspondía pues, a la diferencia de energía entre los dos niveles. ¿Qué sucede? Que el núcleo de un átomo también es un sistema cuántico, también tiene niveles de energía cuantizados, o sea, son niveles concretos, no un continuo de energía. Entonces, también pueden estar los protones y neutrones en niveles de energía diferentes. O sea, puede que algo haga que el núcleo gane algo de energía y luego vuelva a caer a un nivel de energía inferior, o que esté el núcleo con energía, pero en realidad más estable, con una configuración algo diferente. Así que cuando pierde energía también emite un fotón. ¿Qué sucede? Que los niveles de energía en el núcleo son tan elevados que los fotones que mandan no son de luz visible o ultravioleta infrarrojo, sino que son rayos gamma. Entonces pasa la diapositiva, que es otra ilustración
Esto no es un núcleo, pero bueno, lo dibujamos así. Muchos protones y muchos neutrones. Entonces, en los elementos que tienen muchos protones en el núcleo y muchos neutrones, puede que la configuración pues, no sea de esto estable. Entonces, puede ocurrir que a lo mejor antes estaba más como vibrando a un nivel de energía más superior, luego pasa a otro más inferior, emite luz de rayos gamma. Y claro, esto es un tipo de radiactividad que os sonará. Esto es radiación electromagnética, es luz. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos otro tipo de radiación que puede emitir el núcleo atómico. O sea, un núcleo atómico tiene todos los protones de un átomo. ¿Qué sucede? Los protones tienen la carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica. Hay tanta carga eléctrica en el mismo sitio que hace falta una fuerza tremenda para mantener todos los protones unidos sin que se desintegre el núcleo atómico. Entonces, la fuerza que lo mantiene unidos se llama fuerza nuclear fuerte. Esto es lo que hace que tanto los protones como los neutrones se mantengan pegados y tiene muy corto alcance. O sea, la fuerza electromagnética, la que hace que la electricidad circule y la que repele las cargas del mismo signo, tiene un alcance muy largo. Pero la que los mantiene unidos tiene un alcance muy estrecho. ¿Qué sucede? Que hay veces que los núcleos tienen ya tanta carga eléctrica, o sea, los núcleos de elementos más pesados, que tienen ya muchos protones y muchos neutrones, pueden tener tantos protones que hay una cierta probabilidad de que parte del núcleo salga disparada. Entonces, la forma más estable de que una parte del núcleo salga disparada es emitiendo un conjunto de dos protones y dos neutrones, que es básicamente un núcleo de helio, pero aquí lo llamamos partícula alfa. O sea, no es un átomo de helio porque no tiene los dos electrones que formarían el átomo entero. Pero esto es lo que sucede. Hay una probabilidad, por un efecto cuántico, de que una partícula alfa salga del núcleo atómico y sea emitida, claro, se repele por la carga eléctrica positiva del núcleo y la positiva de la carga de la partícula alfa y será disparada en la dirección que sea. Pero hay otro tipo de radiación más extraña aún, que si pasamos a la siguiente diapositiva. Hoy el tema es el radón. Lo preguntan en el chat, para la gente que llega ahora. Sí. El radón es un elemento químico que tiene ya bastantes protones, creo que eran 50 y pico. Y claro, muchos protones, para mantenerse juntos en el núcleo sin salir disparados entre sí, hace falta que tenga una cantidad de neutrones por estabilidad, básicamente. Entonces, esa estabilidad pues, puede reestructurarse dando radiación gamma, puede emitir alguna partícula para que sea más estable aún. Y otra cosa que puede pasar es que uno de los neutrones, uno de los quarks que forma el neutrón, se transforme en otro tipo de quark diferente, emitiendo un electrón y un neutrino. Entonces, el neutrón pierde una carga eléctrica negativa y se queda con una carga eléctrica positiva. Es decir, el neutrón se convierte en un protón y emite un electrón a la lejanía. Esto se llama radiación beta. Puede ocurrir también al revés, que un protón pierda la antipartícula de un electrón, que sería un positrón, y un neutrino. Entonces sería también radiación beta, pero positiva. Entonces, puede ocurrir de las dos formas. Según lo estable que sea, o sea, puede que el núcleo tenga una configuración de tal forma que es más estable perdiendo un protón o que sea más estable ganando un protón. Entonces, lo que hemos dicho de perder protones, o sea, los protones son lo que da el número atómico al átomo. Eso es lo que da luego las propiedades químicas a un átomo. O sea, la cantidad de carga eléctrica que tiene el núcleo es lo que va a hacer luego que tenga un número de electrones concreto. Y los electrones son lo que dan todas las propiedades químicas de un elemento. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es cuando se emite radiación alfa, de partículas alfa, o radiación beta, que es convirtiendo un nucleón en otro, o sea, ganando un protón o perdiendo un protón, estamos transmutando la materia a un elemento químico diferente. Claro, esa es la química que decían, ¿cómo transformar un elemento en otro?
Pues esto es como sucede. Con las desintegraciones radiactivas se transforman, o sea, sí, se transforma un elemento en otro distinto. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí, se ve en pequeño, voy a ampliar una parte, dale otra vez. Vale, pues en la imagen de la izquierda tenemos lo que se llama una cadena de desintegraciones. Entonces empezamos con un tipo de uranio, o sea, se llaman isótopos a los distintos tipos de un mismo elemento, o sea, mismo número de protones, pero que tienen números de neutrones diferentes. Entonces aquí tenemos un isótopo concreto del uranio que emite una partícula alfa, entonces pierde 2 protones, se convierte en un elemento diferente y pasa a ser torio. Pero ahora, es que ahora es más estable emitiendo radiación beta. Entonces, un neutrón se convierte en un protón y se convierte en otro elemento intermedio. Creo que es paladio aquí. Pero no, esto tampoco es estable del todo. Entonces emite otro electrón, convirtiendo otro neutrón en un protón y volvemos a tener uranio. Pero ahora tiene menos neutrones que antes. Pero esto, es que no es estable del todo tampoco. Entonces este uranio emite una partícula alfa y pierde 2 protones y 2 neutrones. Se convierte en torio de nuevo, pero un torio diferente. Y ese torio puede también emitir otra partícula alfa, entonces se convierte en radón, que es el protagonista de nuestro programa de hoy. Entonces, voy a abrirme esto porque en pequeñito yo no lo veo. Vosotros sí que lo veis en grande, pero yo no. Aquí. Entonces, aquí, el uranio del principio de la cadena, tarda. Tiene una cosa que se llama el periodo de semidesintegración, que es tú tenés un montón de elementos de este mismo isótopo, o sea, un montón de átomos de este mismo isótopo, y el tiempo que tarda en la mitad de ellos en emitir esta radiactividad se llama periodo de semidesintegración. Y luego, de los que queden, en el mismo tiempo, también la mitad de los que han quedado se habrán desintegrado, habrán emitido radiación. Y así, siempre es una exponencial decayendo. Entonces, el primer uranio tarda 4.500 millones de años en perder la mitad. O sea, emite muy poca radiactividad. Pero el radio. No, perdón. Aquí he visto mal esto. O sea, del torio pasa al radio, que es el primero así de color amarillento, y este tarda 1.600 años en que la mitad se hayan desintegrado, o sea, emitiendo partícula alfa para convertirse en el siguiente. Y el siguiente es el radón, que ahí pone 3,82 días. O sea, en unos 4 días, si tenéis una muestra de radón, la mitad de los átomos de radón habrán emitido una partícula alfa, convirtiéndose en polonio, y habrán desaparecido del gas. ¿Qué sucede? Este polonio, que es polonio 208, a ese tarda 3,1 minutos. Entonces, enseguida va a emitir el polonio otra partícula alfa, convirtiéndose en un plomo. Luego, o sea, aquí las flechas que son más difusas es que son menos probables, ¿vale? Pueden ocurrir que emita partícula beta o partícula alfa. Entonces, las flechas más sólidas, más negras, son las desintegraciones más probables. Pero aquí ya veis que si tenéis radón en algún sitio, pues va enseguida a dar un montón de átomos en polonio, plomo, bismuto, actinio, tal, hasta llegar, si veis dónde convergen todas las flechas, es un tipo de plomo que es estable. Entonces, poco a poco, si tenéis uranio o torio, otros elementos que sean radioactivos, van a ir desintegrándose, cada uno tardando lo que tarde en emitir la partícula, para así van a ir cambiando de número atómico hasta llegar seguramente a este plomo de aquí y ya, ahí ya no se desintegra más, ya no es radioactivo. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, claro, aquí podemos trazar la línea desde el uranio, que está en la última línea de todas. Entonces, si pones el puntero en el uranio, Sergio. Sí. Aquí. Vale, pues si pierde una partícula alfa, tira 2 para atrás, Aquí. al torio. Si pierde otra partícula alfa, tira 2 hacia atrás también y va al radio. Aquí. ¿Tienes el puntero? Ahí. Y si tira otra partícula alfa, vamos a la línea anterior, que es el radón. Entonces, ¿qué sucede? Los elementos que estábamos diciendo antes son sólidos. Esos están en la roca, en el mineral.
Pero cuando llegamos al radón, es un gas noble. Sí. Entonces, al haberse convertido en un elemento diferente, con propiedades químicas diferentes, los gases nobles se llaman así porque no reaccionan prácticamente con ningún otro. Su configuración electrónica es que está básicamente completa. Apenas se combinan con otros elementos. Entonces, este elemento no es sólido, es un gas. Así que de repente si tenéis una muestra radiactiva sólida que está emitiendo sus partículas y sus átomos están desintegrándose poco a poco, de repente parte de esos átomos radiactivos van a pasar al aire, porque ya tiene propiedades químicas diferentes. Y estos átomos van a seguir emitiendo partículas radiactivas y se van a convertir de nuevo pues, en polonio, o sea, todos estos elementos que he dicho antes, que sí que son sólidos, pero claro, otra cosa que sucede es, estamos perdiendo cargas eléctricas del núcleo. Pero a lo mejor los electrones no se han enterado. Entonces, de repente, puedes tener... Antes era radón, imagínate que como tarda 4 días en desintegrarse, imaginaos que se ha igualado la carga eléctrica. Ahora es neutro, radón neutro, está flotando por ahí. Pero de repente pierde una partícula alfa. Y ahora es polonio con 2 electrones de más. O sea, para tener el mismo número de electrones y de neutrones, o sea, de electrones y de protones, para ser neutro, de repente tiene 2 cargas positivas ese átomo. Que además es sólido, no es gas. Entonces, por atracción electrostática seguramente se adhiera a superficies o al polvo que está flotando. Entonces, de repente tenemos elementos radiactivos que han salido de una roca y estaban en el aire y ahora forman parte del polvo que hay. Y siguen emitiendo radiactividad hasta que lleguen a ser el átomo de plomo del isótopo estable. Peligroso. Claro, entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, claro, la cadena de desintegración que he dicho antes no es la única. Puede ser otra diferente que venga, por ejemplo, del torio. Son un isótopo de torio diferente. Entonces, torio pasa a radio, actinio, torio, o sea, con desintegraciones beta, alfa, tal. Da un tipo de radón diferente, que este tiene menos neutrones y este tarda 55 segundos en que se desintegra la mitad de la muestra. Este va mucho más rápido. O sea, cuanto menos tiempo tarda en haberse desintegrado la mitad de los átomos, es que más rápido emite radiación esa muestra. O sea, cuanto más tarde en hacer esto, cuanto más tiempo sea el periodo de semidesintegración, se puede comentar como que menos radiactivo es. Entonces, este también da lugar a polonio, plomo, bismuto, tal. Y van emitiendo partículas alfa, gamma. Y los átomos que han emitido una partícula alfa puede que no sea totalmente estable y emite rayos gamma mientras se reconfigura. Y luego a lo mejor tampoco es estable del todo, emite otra partícula beta, que es un electrón de alta energía. Entonces van a estar emitiendo radiación de los 3 tipos, estas partículas, mientras estén hasta llegar al plomo. Entonces ahora vamos a ver un vídeo que ilustra bastante esto de aquí. Entonces, aquí si le das al play al principio, esto es lo que se llama una cámara de niebla. ¿Que en ella qué sucede? Hay un alcohol... Sí, ¿qué tal? Aquí estos son... casi todos son partículas de radiación beta, de la radiación de fondo natural. Lo que está ocurriendo aquí es, hay una sustancia en el aire que está casi en la saturación, el punto de saturación es un alcohol, creo. Entonces, cuando pasa una partícula cargada, hace mucho más fácil que las gotitas condensen. O sea, al pasar la carga eléctrica, hace que sea mucho más fácil que condensen las moléculas de esta partícula. Eso es, lo dicen en el chat. Y se propagan sobresaturado. Y también indican que hay muones, pero claro, los muones son como electrones gordos, ¿vale? Que tienen la misma carga que un electrón. Entonces, esa radiación de fondo, aquí han puesto una muestra de un material radioactivo donde se ve que, claro, están las partículas saliendo y se ven las estelas de condensación que van creando. Bueno, claro, aquí han puesto una muestra sólida. Entonces, las particulitas que va emitiendo están cargadas eléctricamente, entonces se ve la radiación. Entonces, si pasas más o menos a la mitad del vídeo... Ahí, dale. Aquí lo que van a hacer es... Han puesto una muestra gaseosa de radón y van a soltar radón en la cámara de niebla. Hostia. Y mirad lo que pasa.
Estas partículas son más... O sea, estas estelas son más grandes porque son partículas alfa en vez de electrones. Son más carga eléctrica, con lo cual la condensación es más gorda. ¿Y veis que algunas veces salen como dos a la vez? Sí. Esto es porque el polonio que emitía este radón tarda poquísimo tiempo en volver a emitir otra partícula alfa. Entonces es una partícula, un átomo de radón se desintegra emitiendo partícula alfa, lo que queda de polonio emite otra partícula alfa en muy poco tiempo. Ostras, qué chulo. Y claro, aquí estáis viendo gas, radón, que está emitiendo partículas alfa y se ve la condensación. O sea, si veis ahí, cada estela es muy pequeñita. Porque las partículas alfa es un tipo de radiación que se puede parar muy fácilmente. O sea, unos centímetros de Vale. aire Son ya más le cortas quitan. las esteras que las de antes. Ahí está. Entonces, estas partículas pierden energía muy rápido. De hecho, una hoja de papel ya las detiene. Las partículas de radiación beta son electrones y viajan más rato en el aire y ya hace falta, pues, por ejemplo, un papel de aluminio para detener las partículas de radiación beta, son electrones. Está súper chulo cuando han soltado el gas, ¿eh? Claro, claro. Mira, Dale, mira. si Pero quieres. es que va como reacción en cadena, ¿no? Porque aquí el centro ya se queda como más vacío y va por los Claro, pero lo que lados. pasa es que está soltando primero el gas y luego ya se redistribuye. Ujú. Entonces, también hay que tener en cuenta que los que han tardado más en desintegrarse han viajado más lejos del punto de origen. Ah, vale. Porque es probabilístico. No puedes predecir cuándo un átomo concreto va a emitir la radiación. Solo lo Entiendo. sabes en global. ¿De qué habláis? Entonces, Dice Hilareta. estamos hablando de reactividad. Entonces, claro, aquí, luego lo comentará Sergio, pero claro, desde fuera es muy fácil detener estas partículas, pero si inhalas el gas radón, estas partículas las detienes tú desde dentro. Y si se adhiere el radón a tus pulmones y emite la partícula, luego tienes partículas radiactivas que ya no son gas, van a ser el polonio y eso dentro también. Entonces van a emitir radiación dentro de ti. Entonces, si estáis en un sitio donde hay concentración de radón, está el peligro de respirarlo. Y que la radiación que desde fuera sería bastante inofensiva porque partículas alfa pues apenas atraviesan la piel siquiera, desde dentro, habiéndolo inhalado, pues estas van a impactar en los tejidos. Y ya no van a darle a la piel muerta del epidermis, sino que van a darle al tejido pulmonar, etc. Y claro, si las partículas hijas que llamamos, las que han quedado como resto tras el radón, que ya son sólidas, se acumulan en el polvo de una estancia, si ese polvo está en el aire, también las vais a inhalar. Y creo que hay una en la cadena radiactiva, de la primera cadena que he puesto, hay un átomo de plomo que tarda 22,2 años en que la mitad de ellos se hayan desintegrado. Entonces, puede permanecer la radiactividad en el ambiente más tiempo. Entonces, después de esto, tengo solamente un par de diapositivas. ¿Pasó? Sí. Y claro, el radón se encuentra, o sea, sale de rocas donde haya, pues, radio o uranio y tal. Esto está muchas veces en rocas ígneas, por ejemplo, en granito. Entonces, donde hay terreno con bastante concentración de granito, si además el terreno está fracturado porque hay montañas, hay, eh, o sea, hay compresión del terreno, se producen fallas y fracturas, entonces el radón que podría haberse formado por desintegración del radio y del uranio y tal que esté en la propia roca, pues puede escapar. Entonces, si se vive en un terreno donde la geología, por un lado, hace que haya tipos de roca que tendrían estos materiales ya en su formación y además hay fracturas que puedan liberar el radón que se haya formado hacia la superficie, pues puede ser peligroso. En la siguiente diapositiva lo ilustra también un poco. Esto es un paper analizando una zona creo que la capital de China ponía en el paper. Entonces, aquí lo pone donde hay fallas, pues puede subir radón que se haya formado por concentraciones de uranio, de torio, etcétera, en las propias rocas. Y ahora ya, comentan en el chat que unos rusos usaron polonio 210 para envenenar a un adversario político y claro, ahí lo que pasa es que el polonio 210
tiene una vida media de 138 días. Entonces, en unos meses ya ha desaparecido todo. Y de este tema del terreno, si conseguimos que Amanda pueda conectarse, os hablará en su sección. Sí. Pero ahora va a hablar Sergio de la parte biológica del asunto. Dice que también aparece en el humo de los cigarrillos. Voy a dejar de fumar. Luego comentaré algo del tema de fumar, porque está Vale. curioso también. Vale. Bueno, ya he comentado esto, los tipos de radiactividad. Tenemos el tipo alfa, que es muy energética, es un núcleo de helio, pero que enseguida se para. Las estelas eran muy cortitas, pues también se aplica a esto, a tejidos. Con que pongas un tejido muy, muy fino, ya no va a pasar el núcleo de helio. Luego tenemos, son las más energéticas, como he dicho. Luego tenemos las partículas beta, que tienen un poquito menos de energía, pero tienen más poder de penetración. Y luego tenemos la radiación electromagnética, completamente los rayos gamma, que tienen menos energía en principio que las partículas beta y que las alfa, pero tienen un poder de penetración súper grande. Aquí dice que atraviesa aluminio, un muro de hormigón, aunque el plomo sí que lo para. Esta misma lógica se aplica a los tejidos biológicos, a unas células o un tejido o a los órganos. Si tenemos ese tipo de radiación, pues va a ser muy destructiva contra las células de la piel, pero no va a penetrar. Mientras que si tenemos rayos gamma, pues claro, nos va a atravesar todos los órganos, todas las células del cuerpo sin ningún problema. Bien, antes de empezar a hablar de la radiactividad, partículas alfa o beta, voy a comentar la radiación electromagnética, que como hemos dicho, en este caso es radiación gamma, pero aprovechando, a ver si puedo montar algún mito, voy a hablar del resto de radiación electromagnética. La radiación electromagnética se suele clasificar en función de la energía que tiene la onda, que se puede medir como la longitud de onda. Entonces, a energías más bajitas, longitud de onda más grande, tenemos las ondas de radio, y luego ya tenemos microondas, infrarrojos, la luz visible, y luego tenemos ultravioleta, y ya tenemos rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. La radiación electromagnética, cuando tiene suficiente energía, es capaz de ionizar ciertas moléculas. Ionizar es generar una carga eléctrica. Y si generas una carga eléctrica, pues ya la estructura de la molécula cambia. Entonces, para los seres vivos, la única radiación que es peligrosa es la radiación ionizante. La radiación que es capaz de generar cargas eléctricas en las moléculas y de, pues, perjudicar la función de las proteínas o de las moléculas que estén alteradas. Entonces, ¿los microondas son malos? ¿Las antenas de radio son malas? No, porque no son capaces de ionizar, están en este extremo. La luz visible tampoco. Y en cuanto a la ultravioleta, aquí está el límite. Está la parte de ultravioleta A, que se llama, que es la menos energética, y la parte de ultravioleta B, que es la parte ultravioleta B, sí que es un pelín, ya sí que puede ionizar. De hecho, puede generar cáncer de piel y tal. Entonces, en cuanto a peligro para la vida, lo único que tiene poder de peligro es radiación ionizante, ultravioleta B, rayos X y rayos gamma. Y bueno, rayos cósmicos para los astronautas. Una cosa, Sergio. Dime. Yo te digo perfecto, pero dice en el chat que se te oye muy bajo. Parece que tienes que ajustar el nivel de audio. Vale. Vale, Vale, ahora ahora se se debería debería ir ir bastante mejor. Vale, lo que diga el chat. Yo te digo perfecto todo el rato, porque me viene por otro sitio. Vale, pues di cosas que te Vale. digan. Bueno, Bueno, resumiendo, resumiendo, tenemos la la radiación radiación electromagnética que electromagnética que puede puede adquirir adquirir muchas muchas energías energías y y solamente es peligrosa para la vida cuando se te oye doble. Vale, Vale. a ver. Pues hablaré más fuerte porque no sé dónde está el problema. Habrá sido cuando has ido a Sí. cambiar la configuración. Di cosas. Decid si se sigue oyendo doble. A esto se lo llevo muchísimo en comparación. Vale. Es Mira el disco a que. ver si tu propio micro está demasiado. No, pero es que el micro. Vale, ya no está doble, ya no está Sí, doble, ya no dice está ya. doble, pero imagino que se me escuchará igual de flojo que antes. Pero bueno. Intento hablar un poco más fuerte.
Bueno, resumiendo, la radiación que es peligrosa, electromagnética, es la radiación ionizante, que son rayos ultravioleta, la parte B, rayos X y rayos gamma. Bien, para la radiación electromagnética y también el resto de radiactividad, las partículas alfa y las partículas beta, pueden generar daños a diferentes estructuras biológicas. Pero, vale. Dis- No, pero es que no puedo bajar solo el audio. Es que no me está cogiendo el micro, no sé por qué. Si me coge el micro... Bueno, pues bájamelo a mí. En el este. Hola, Estamos los Amanda. tres. Ah, botón derecho sobre su cara. A ver. Ah, Oh, no. vale. Perfecto. Héctor, ¿te callas? Vale. Héctor, habla, a ver si te escucha bien. Uy, va, gracias. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Es que porque ahora se ve eso, esto. Ah, vale, aquí. Vale, Ahí estamos. Perfecto. Vale, seguimos. vale, seguimos. Sí, sí. Me decís si se escucha mal o algo, me avisas, Héctor, y cambio otra vez, ¿vale? Mm. Bueno, bien, esto, que la reactividad puede afectar a muchas estructuras biológicas, pero la que más se ha estudiado es el efecto en el ADN, porque es una estructura muy importante que tiene la información para fabricar las proteínas, entonces pues es una estructura fundamental y se ha estudiado mucho cómo afecta la reactividad aquí. Amanda, pero Amanda, ¿tú estás silenciada o...? Me he autosilenciado. Ah, vale, vale, bien, se te escucha, Ah, estás perfecto. hablando tú, estás hablando tú. Por lo menos me escucháis, ¿no? O sea, no Sí, sé si, sí, o sea, yo no os veo a vosotros. te escuchamos, te escuchamos. Te Vale, escuchamos, Y sigo, tú a no mí. sigo se me adelante quiere cargar con... en mi teléfono móvil, pero por lo menos os escucho. Vale. Hoy aprenderé cosas. Vale, bien, sigo. Entonces, para entender cómo afecta la reactividad al ADN, pues tenemos que entender un pelín cuál es la estructura del ADN. Aquí tenemos la doble hélice del ADN, ¿vale? Y tenemos la cinta esta morada que va por el extremo y luego tenemos los peldaños, ¿vale? Si esto lo desplegamos y lo ponemos aquí en esta imagen, en este recuadro, tenemos que se repite la misma estructura, ¿vale? Pongamos aquí la columna de la izquierda, tenemos la P esta, que es un fosfato, es un grupo fosfato que participa en la unión de las distintas nucleótidos del ADN. La unión básica, la estructura básica del ADN es un nucleótido, que es un fosfato, un azúcar, que es este pentágono morado, que su función es puramente estructural, y la base nitrogenada, que son estos hexágonos amarillo que pone una T, C, A y G, ¿vale? Entonces, la estructura del ADN está formada por este azúcar, que se llama desoxirribosa, de ahí el nombre de disoxirribonucleico, ácido disoxirribonucleico, se une con el fosfato y luego se une a la base nitrogenada. Y esta base nitrogenada se une a la base nitrogenada de la hebra complementaria, ¿no? Son dos hebras enfrentadas entre sí. Bien, entonces tenemos el azúcar, que es el pentágono, la base nitrogenada, que es el hexágono, hay 4 tipos, que es lo que tiene la información, y el enlace de hidrógeno, que es lo que une una hebra con la otra, ¿vale? Aquí tenemos dos hebras unidas, esta estructura es más fiel a la realidad, y aquí tenemos que la A y la T, por ejemplo, aquí se unen con un puente de hidrógeno, un tipo de enlace. Bien, pues todas estas estructuras se ven alteradas con la radiactividad, con los diferentes tipos de radiactividad. Entonces, a lo mejor, si se rompe el enlace fosfato aquí, fosfodiéster, pues, claro, la cadena ADN se rompe en dos, pero está unida por puentes de hidrógeno a la de enfrente. Entonces, pues bueno, se puede arreglar. Si se rompen las dos cadenas, peor, ¿no? Entonces, aquí podemos ir imaginando que se van rompiendo diferentes cosas y cuanto más cosas se rompan, pues más difícil será de arreglarlo para la célula. Bien, empecemos por ver cómo afecta a la vida la radiación ultravioleta B, que como hemos dicho antes, es la reacción electromagnética menos energética que ya es capaz de hacer ionización. ¿Vale? Cuando vamos a la playa y nos tostamos al sol, de esto tenemos mucho, así que cuidado.
El efecto principal de esta radiación es epidérmico, porque tiene poco poder de penetración, aunque es una radiación electromagnética, pero bueno, no es tan energética y no tiene tanto poder de penetración. Ultravioleta B estamos hablando por debajo de 320 nanómetros en la longitud de onda. Bien, tenemos aquí dos moléculas que son las bases nitrogenadas, ¿vale? Si recordáis, las bases nitrogenadas son estos hexágonos, lo que tienen información. Y las bases nitrogenadas no están unidas entre sí las de la misma cadena. Se unen por puentes de hidrógeno, que no es un enlace covalente, no comparten ahí electrones a tope, con la de enfrente, pero no consigo misma. O sea, no con las de la misma cadena. Pues aquí tenemos dos de esas bases nitrogenadas. Cuando ponemos radiación ultravioleta, se pueden generar dos tipos de agregados, de moléculas tóxicas, que son los CPDs, que es una unión covalente entre dos bases nitrogenadas, normalmente timinas, de la misma hebra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues esta T y esta T se unirían covalentemente entre sí. ¿Qué pasa? Que cuando la célula se va a dividir, si eso está así, induce mutaciones. Cambios en estas bases nitrogenadas, entonces cambios en la información que van a tener las proteínas y pues pérdida de función de las proteínas o ganancia de función. Algunos cánceres, por ejemplo, se producen por ganancia de función de proteínas, hacen más función de la que tienen que hacer, otros por pérdida de función. Y otra estructura tóxica se llama SES4 fotoproducto y es algo similar, algo similar. Un enlace covalente también entre dos bases nitrogenadas, pero bueno, no, los enlaces no son iguales, pero es algo similar. Esto nos pasa si tomamos el sol mínimamente en el día, no ha estado nublado y tal, nos pasa todos los días, es algo normal. Lo que pasa es que tenemos unas fotoliasas, unas enzimas, proteínas, que arreglan esto. Simplemente lo detectan y dicen, vale, pues esto hay que arreglarlo, se arregla y listo, no hay más problema. El problema está cuando estas fotoliasas o se les acumula el trabajo. Básicamente es eso, porque su tasa de funcionamiento lo tienen. Ahora, si se le acumula el trabajo, es decir, has tomado sol de más o ha habido más radiación de la cuenta, pero bueno, no creo. Si te vas a tomar rayos UVA en estas cabinas, pues vas a tener mucho de esto. Pues ya las fotoliasas no le dan tiempo a arreglar todas estas mutaciones y pues vas a tener mutaciones que luego veremos que te pueden causar. Y luego tenemos radiación X y gamma, que la gamma es la que emite la reactividad, el radón que estamos comentando, emite esto, ¿no? Gamma. Bien, tipos de fractura del ADN. Esta figura a la izquierda. Tenemos fractura de una sola hebra, que sería esta figura a la izquierda. Tenemos una rotura aquí y una rotura aquí, pero es la misma hebra. La hebra complementaria, la de enfrente, está bien. Nosotros, los humanos, bueno, todos los mamíferos, tenemos genes que codifican proteínas que se encargan de arreglar estas roturas en una sola cadena del ADN. Entonces, lo mismo de antes, si se acumula el trabajo, es decir, hay demasiadas roturas, pues podrá inducir mutaciones, enfermedades, etc. Pero tenemos genes que se encargan de arreglar eso. Y luego tenemos roturas de doble cadena del ADN, que es que en las dos cadenas se ha roto. Claro, y una hebra a la otra está unida por puentes de hidrógeno, no por enlaces covalentes. Entonces, si se rompen las dos cadenas, pues es probable que la molécula de ADN directamente se rompa. Como si coges una cuerda y la estiras mucho y se rompe la cuerda. Lo mismo. Puentes de hidrógeno básicamente es atracción eléctrica. Lo Sí. mismo que hacía que las películas se fueran para allá. Aquí uno tiene un poco más carga positiva, otro más carga negativa, entonces se atraen, pero no comparten, o sea, no está enlazado. Claro. Y claro, los mamíferos no tenemos genes que se dediquen a arreglar doble rotura del ADN. Entonces, si tenemos doble rotura del ADN, pues o la célula se muere, o si no se muere, será no viable, o en función de dónde esté la rotura, pues tendrá un peligro u otro. Pero no tenemos genes capaces de arreglar la doble rotura del ADN. Bien, luego, ¿cómo hace la radiación para generar mutaciones? Pues hay un efecto directo, directamente los fotones muy energéticos interaccionan con las diversas estructuras del ADN que he comentado antes y generan diversas alteraciones, o por efecto indirecto de interacción con el agua. Aquí tenemos diferentes reacciones que electrones o fotones pueden generar que el agua se convierta en un radical libre, en una molécula muy reactiva
que va a interaccionar con el ADN y va a generar estas alteraciones. Entonces está el método directo, la radiación directamente al ADN, o el método indirecto, la radiación altera las moléculas de agua y estas moléculas de agua alteradas interaccionan con el ADN, generando mutaciones, alteraciones en el ADN. No sé si conocéis estos bichos, los osos de mar, osos de agua o tardígrados. Estos bichos son los seres pequeñitos, son un filo, es decir, no son un grupo de seres vivos que existe desde hace muchísimo tiempo y que es muy diferente al resto. ¿Vale? Nuestro filo son los cordados, que luego da lugar a los vertebrados. Fíjate tantas especies tan diferentes que englobamos ahí, ¿no? Los pájaros, los reptiles, los mamíferos. Pues los tardígrados en sí son solo un filo. Entonces, bueno, son unos seres muy particulares, que hay muchas especies y que existen desde hace mucho. Pues los tardígrados son característicos por resistir de todo. De hecho, son capaces de, si los sueltas en el espacio exterior y luego los recuperas, siguen estando vivos. O sea, entran en un estadio de hibernación, pero luego vuelven. O sea, que resisten una radiación que no veas, temperaturas extremas y tal. Y desecación extrema también. Y bueno, en un estudio, que luego puedo poner ahí en la descripción, en una universidad japonesa, intentaron ver por qué los tardígrados tenían tanta resistencia a la radiactividad, concretamente. Y vieron que tenían este gen que codifica esta proteína, que se llama DSUB. La estructura de la proteína esta la he sacado de AlphaFold, que no sé si lo conocéis, pero bueno, AlphaFold es una inteligencia artificial que sacaron, que saca las estructuras de proteínas en base a la secuencia de proteínas, de aminoácidos. Que eso era un santo grial de la biotecnología cuando yo estaba estudiando y ya lo han sacado, así que bueno, ha sido un avance increíble. Son predicciones, no son la estructura tal, pero bueno, da mucha información. Pues esta proteína de SUB, la función que tiene es arreglar la doble rotura del ADN, que es la que he comentado antes, que no tenemos los mamíferos. Vale, no solamente eso, sino que este gen, el gen que codifica esta proteína, está en muchísimas copias en el ADN de los tardígrados. Entonces, antes he dicho, claro, nosotros tenemos las fotoliasas que arreglan estas alteraciones que he comentado, los 6,4 fotoproductos y los TBDs. Pero claro, si hay demasiadas alteraciones, estos enlaces covalentes que se forman, no hay más proteínas. O sea, si hay 10 alteraciones y 5 proteínas, pues las proteínas no dan más. Porque hay pocas copias de esos genes en nuestras células, en nuestro genoma. Los tardígrados lo que tienen es que tienen muchísimas copias en su genoma de este gen. Tienen un gen de sub, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y todos se pueden expresar, pueden formar proteínas. Entonces, las células de los tardígrados pueden estar inundadas de esta proteína de sub que arregla las dobles roturas del ADN. Entonces, esa se considera la explicación de por qué los tardígrados resisten a la radioactividad también. En ese estudio cogen este gen, lo transfectan, lo meten en un cultivo celular de humanos, que se llaman células HEP, que son células de riñón, muy utilizadas, y tienen la misma resistencia a la radioactividad que los humanos. Esto con biotecnología. Y también quería decir que también resisten mucho a la desecación, como he dicho. Resulta que la desecación extrema también genera roturas en el ADN de doble cadena. Curiosamente, los rayos gamma y la desecación extrema generan doble rotura del ADN. Y pues entonces la explicación sería lo mismo. La doble rotura del ADN que genera la desecación lo arregla de sub, entonces pues la célula puede seguir funcionando más o menos. Bien, dicho esto, ¿cómo puede afectar la reactividad a nivel de célula? Pues, como he dicho, afecta al ADN, ya he comentado un poco los tipos de alteraciones que puede haber, pero también puede afectar a la membrana plasmática, que es una estructura fundamental. Es el medio que relaciona el mundo con la célula. Es una estructura muy importante, formada por lípidos, proteínas, azúcares, y se ve muy alterada también con la radiación y con la reactividad también. O sea, con las partículas alfa y beta también. Y la mitocondria, por ejemplo, que es el orgánulo dentro de las células que se encarga de fabricar energía, también está súper alterado con radiactividad de todos los tipos. Entonces, bueno, que no es solamente el ADN lo que se ve alterado, también el resto de estructuras biológicas también se ven alteradas a nivel celular.
En cuanto a efectos en el ADN, pues hay fracturas, como he dicho, de simple cadena, de doble cadena, alteraciones estructurales en las bases, pues a lo mejor si tiene aquí un oxígeno, pues se le quita el oxígeno o lo que sea, o un carbono se le va, o diferentes alteraciones, eliminación de bases directamente, no solamente en las bases, también en el azúcar, que es la parte estructural, el pentágono morado que se lleva antes, uniones ADN, como lo que he comentado antes de los dímeros de timina, con la reacción VB, o ADN-proteína. Las proteínas están constantemente interaccionando con el ADN, pues la reactividad también puede generar uniones covalentes, proteína y ADN, que hace que pues, se quede ahí un pegote y hace que no pueda funcionar bien. O también la eliminación de los puentes de hidrógeno, que aunque no es un enlace covalente, pero juega un papel fundamental en la estructura del ADN. Entonces tenemos tres escenarios. Se ha dañado el ADN, vale. Puede pasar tres cosas. Una, que se repara la mutación y ya está, célula viable. Que la célula, el daño sea tan grande que la célula muera, listo, célula muerta. O que la célula sobrevive mutada. Entonces estas células son las que dan lugar a los cánceres. O a otras enfermedades también. Y luego a nivel de tejido. A nivel de conjuntos de células, de millones de células, de tejidos. Tenemos un efecto somático y un efecto hereditario. El efecto somático es el efecto que hace la reactividad a cualquier célula del cuerpo, excepto a los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en el caso de las mujeres. Cuando se afectan esas células reproductoras, el efecto es hereditario. Bien, los diferentes tipos de reactividad generan efectos en los tejidos en función de la dosis. Aquí tenemos un ejemplo en esta tabla. Tenemos dosis creciente y diferentes enfermedades que aparecen en la piel. Esto sale en Chernobyl, en la serie de HBO Chernobyl, que bueno, que la piel se les empieza ahí a caer y tal. Bueno, pues depende de la dosis exacta y tal, pues aparece un tipo de enfermedad en la piel u otra. Esto pasa lo mismo con todos los tipos de tejidos. Cuanto mayor sea la dosis, y la dosis me refiero a la cantidad de radiación que se ha liberado, pero también a el tiempo durante el que se adquirió la radiación. No es lo mismo una radiación de rayos X cuando vas al hospital para hacerte una radiografía que si te hacen una radiografía todos los días durante 10 años. Si te hacen eso, no vas a vivir mucho más de 10 años. Bien, y luego está el efecto hereditario, que hay tres tipos muy básicos. La letalidad, que es cuando el individuo no llega a nacer. Anomalías congénitas, que es cuando las anomalías se producen durante el desarrollo del embrión y el individuo nace con las anomalías. O el individuo nace bien, pero los daños están ahí latentes y cuando el individuo ya es adulto empiezan enfermedades como por ejemplo cánceres u otro tipo de enfermedades. Básicamente cualquier tipo. Y ya estaríamos, Amanda. Una cosa, a lo mejor le viene mejor que yo quite mi cámara para que necesite ya menos datos. Vale. Entonces voy a quitar mi cámara mientras ella habla. Existe la muy probable, o sea, hay una altísima probabilidad de que me caiga en cualquier momento de la videollamada. Vale. Ahora mismo soy la Amanda de Schrödinger, o sea, voy entrando y saliendo de Discord conforme a mi internet le apetece. Vale, pues quito mi cámara para ver si ayuda. Luego vengo. Vale. Se me irá No, la de voz. todas maneras creo que no afecta mucho, porque de todas maneras no, o sea, no estaba viendo vuestras cámaras, o sea, no llegan, solamente escuchaba a Sergio. Ah, pues entonces vuelvo. Oh, se ha ido. Se nos ha caído Amanda. Anda. Bueno, pues cuando vuelva, que explique todo lo que pueda. Bueno, pues Oye, si tenéis preguntas es el momento para... Yo quiero aprovechar para decir que la serie Chernobyl, los efectos de la radiación en las personas los ponen un poco... Exageradísimos, sí. Sí. Y hay alguna escena que la adaptaron de un libro. Entonces hubo una mujer que lo interpretó lo que había pasado como que... Bueno, espera, Amanda, explica todo lo que puedas. Vale. Amanda, divulga, divulga. Así no Divulga. Vale, a ver, bueno, no estoy viendo nada, solamente me veo a mí misma y muy probablemente la imagen se congele. ¡Oh, ahora veo a Héctor! Bien, maravilloso. Vale, genial. Bueno, el caso. El radón en arquitectura. A ver, a mí me pareció súper interesante
No recuerdo quién fue quien nos sugirió que hiciéramos lo del programa sobre radón. Es un tema que yo toqué muy, muy por encima de la carrera, el tema del radón en arquitectura, pero sí que es verdad que yo sabía que es un tema que existe. De hecho, es tan importante que en el Código Técnico de la Edificación en España, es decir, la normativa básica que tiene que seguir cualquier edificio o cualquier infraestructura que quieras crear desde cero o incluso rehabilitar en España, las normas que rigen esa clase de cosas tienen un apartado exclusivo dedicado al tema del radón en construcción. No sé si se me escuchará Sí, se te oye muy bien. o probablemente haya caído. Se te Vale. oye bien. Cuando me digas paso de diapo. Vale, a ver, si no recuerdo mal, vale, la primera diapositiva que hice, eso, hay un documento exclusivo solamente para el tema del radón, que es el documento básico en el apartado de salubridad, creo que es. Y luego hay incluso una guía que te indica, que no es de cumplimiento obligatorio, pero es una guía que te indica si estás en una zona de España en la que existe cierto riesgo a que te puedas encontrar radón, cómo debes actuar en los edificios. Pasa si quieres de diapositiva. Vale, listo. Vale, creo recordar que esa es el mapa de España, ¿verdad? Sí, hay lugares con más riesgo. Vale. A ver. No en todas partes hay el mismo riesgo de encontrarse radón que pueda afectar a arquitectura y a construcción. De hecho, no sé, probablemente lo haya explicado Héctor en su parte. Si No he no, explicado lo mucho repito. tampoco. Bueno, el radón está mayoritariamente en el suelo. Entonces, está en el suelo y hay zonas en España. No. Se ha caído. Se cayó. A ver si vuelve. Pues sí. Pero sí, claro, esto es. Yo he comentado una parte. Me han dicho por ahí en el chat antes que he simplificado mucho por decir que no solamente la longitud de onda describe si es peligrosa o no. Sí, es verdad. Lo que está hablando La es intensidad es importante. sí, de capacidad de ionización. Sí, pero O vamos sea a que aprovechar que está Amanda. sí que Luego, está luego lo decimos. simplificado un poco. Vale, listo, manda. Si hay cosas en el chat, porfa, decírmelas. Vale. No lo sé Sí, les comentamos. Vale, porque no veo nada ahora mismo. Estoy totalmente a ciegas. Bueno, el mapa Sí, estamos en el mapa. El mapa, vale. Eso, no en todas partes hay el mismo riesgo de encontrarte radón donde vas a construir. De hecho, la zona oeste y la zona noroeste son mucho más tienen mucha más predisposición a que cuando vayas a construir una cimentación o algo así, te encuentres radón que posteriormente pueda afectar a tu edificio. You've been disconnected. No, está dentro, ¿eh? Vale, es que me dice you've been disconnected. Vacila, no te Maravilloso. Vale, hoy me encanta el troleo máximo de hoy, o sea, sí, sí. Maravilla. Vale. Pasa de Sí, diapositiva. ¿dónde podemos encontrar radón en edificios? Bueno, como os decía, el radón en arquitectura lo que hace es que si tú construyes en una zona que tiene riesgo a que te encuentres radón y tú construyes en... Ahora sí que está Ahora sí. desconectada. Sí, hay que informarle por WhatsApp de... Sí. Yo aquí he comentado antes partes del tema, pero claro, como le iba a explicar a Amanda, pues hay zonas de España donde es más granítica la composición, hay más fallas
el terreno, o sea, más fracturas en las estructuras de las cordilleras y tal. Entonces es más probable que suba el radón. Exacto. O sea, son zonas en plan que... ¿Cómo se engancha, eh? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo te enganchas ahí, pa? Es que no os podéis imaginar lo que estoy pasando yo aquí ahora mismo. Ya, joder. Se va a conseguir, lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, bien, por el bien de la divulgación. A ver, ¿qué decía? Vale, sí, lo del radón, que si, o sea, el código técnico lo que te dice es que si vas a construir cosas como, por ejemplo, trasteros, garajes, en los que se supone que la gente no pasa mucho tiempo, no tienes como que tomar tantísimas precauciones, pero si lo que vas a hacer es hacer, pues, yo qué sé, un sótano vivible o algún tipo de estancia en el que o un tipo de local o algo así en el que se prevea que sí que vas a estar como mucho tiempo, entonces sí que obviamente sí que tienes que tomar muchísimas más precauciones. Pasa de diapositiva. Vale, aquí tenemos cómo podemos detectarlo. Exacto, ¿cómo podemos evitarlo? Pues existen diferentes tipos de barreras y de diferentes tipos de materiales. Detectarlo manda. Dime. Pone detectarlo, Detectarlo. en la diapositiva esta. Evitarlo ¿Cómo podemos después. detectarlo? Vale, perdón, se me ha ido la diapositiva y la olla. Esto es de memoria. Vale, ¿cómo podemos...? Es que sí, más o menos me lo sé de memoria, lo que pasa es que esta tarde he estado reordenando diapositivas y muy Te paso la probablemente foto se me vaya un por poco la WhatsApp. pinza. Te paso la foto por WhatsApp. ¿Cómo podemos detectarlo? Vale, creo recordar que había 3 formas de detectarlo, que las pone en la diapositiva. Integradas en continuo y puntual. Te vas Gracias, llevando. Sergio. Sí, a ver, básicamente la forma más sencilla es esta primera, en la que además leí que era la más barata, que es que si tú tienes sospechas de que en tu casa puede haber garradón por lo que sea, lo más normal es que te pongas en contacto con un laboratorio especializado en esta clase de cosas y ellos lo que hacen es que te mandan un medidor. No sé, o sea, no encontré el aparato exacto, pero se ve que te mandan como una especie de medidor pequeñito por correo, te dicen dónde instalarlo y cuánto tiempo lo tienes que tener puesto. Y luego se lo vuelves a mandar a ellos. Ellos ya hacen ahí los análisis y tal y te dicen, vale, si en tu casa hay radón o hay ciertas concentraciones de radón. O hemos encontrado pequeños picos que dicen que en tu casa hay radón. Y luego las otras dos son una monitorización, como digamos, continua, por así decirlo, en plan de que tú conectas un medidor que te da mediciones cada X, yo qué sé, pues te puede decir si a lo largo del año hay picos, por ejemplo, según épocas en las que hay más radón que en otras, o te lo dice, digamos, periódicamente. Y la última es de forma totalmente puntual, que vaya un técnico y con un medidor te diga, vale, si pones en esta zona de tu casa hay radón, en esta no he encontrado nada raro. Luego sí que es verdad que yo pensaba que había muchos materiales de construcción que eran propensos a almacenar radón y parece ser que, a ver, si obviamente obtienes, yo qué sé, cemento de una cantera que está cercana a una zona con radón, el cemento o el hormigón que hagas posteriormente tendrá concentraciones de radón, pero eso no suele ser lo habitual. El granito, el yeso, por ejemplo, o sea, todo tipo de materias naturales siempre tienen como cierta predisposición a tener pues elementos Sí, que pueden ser tienen radiactivos. uranio, Claro, pero son torio, de esos que vayan a dar lugar claro, pero se ve que son radón en después. tan poquísimas Claro. concentraciones que yo me pensaba que sí que es verdad que había, o sea, yo me pensaba que sí que había materiales que eran propensos a decir, ostras, tengo, yo qué sé, a ver, es muy heavy, pero la bancada de mi cocina tiene radón, ¿sabes? O sea, yo pensaba que sí y no. No es tan sencillo que haya concentraciones de este gas que te puedan llegar a afectar en los materiales de tu casa. O sea, la forma más normal es eso, que vayas a construir en una zona en este caso en España, en la que en el suelo existe, está presente y tengas que tomar precauciones. Pasa de diapositiva. Vale, ¿cómo Ahora podemos sí es evitarlo. evitarlo?
Ahora sí la de cómo podemos evitarlo. Vale. Vale, ¿cómo podemos evitarlo? A ver, la forma más sencilla es separarnos del suelo. Es la más sencilla. Obviamente, si estás haciendo tu casa desde cero o estás haciendo un edificio desde cero, pues como vas a hacer la cimentación desde cero, normalmente, pues podrás separarte del suelo. De hecho, en la imagen esta que hay, Oh, Se ha no. caído, ¿no? Sí. ¿No podemos leerlo mientras en voz alta? Oh, no sé. Ay. Pero ya queda poco, lo vamos a hacer entero. Queda esta diapositiva y otra. Nada más. A ver si vuelve, a ver si vuelve. Pues sí, claro, es que ella no ha estado en... Ah, ya viene, ya viene. que vengo, Venga, manda, Venga. dos diapositivas. ¡Bien! Madre mía, o sea, voy conectándome y desconectándome, vivo al límite. Madre mía. Vale, ¿dónde estaba? Sí, vale, sí. Todo esto sí estás construyendo obviamente desde cero, pero si, por ejemplo, imagínate que tu casa se construyó mucho antes de que se aprobasen estas normativas que tenían en cuenta el tema del radón o de la... Bueno, no voy a decir radiactividad, pero más el tema del radón. Lo que puedes hacer es instalar temas de tubos de extracción, tubos de ventilación y de extracción mecánica, que lo que hagan es que esas concentraciones de radón en las zonas como más bajas del edificio, como decía antes, pues las disipe. Y un poco te libre de todo eso. ¿Pasa la diapositiva? Vale, radiactividad e ingeniería civil. Vale, esa es la última. Sí. Esa, cuando has comentado lo de Chernóbil, me ha hecho gracia. A ver, no era algo que no sé yo si tenía mucho que ver con lo de hoy, que al final pues un poco empezó como con lo de la excusa del radón, pero pensé, ostras, digo, Chernóbil es precisamente ese sitio donde la radiactividad obviamente pues ha determinado, ¿no?, la obra de la macro obra de ingeniería civil, que yo creo que es una de las, si no más grande, una de las más grandes obras de ingeniería civil que se han construido, al menos en Europa, en los últimos 100 años. Y no sé, me pareció bastante interesante traerlo hoy aquí un poco con la excusa del radón, la radiactividad y arquitectura y estructuras y todas estas cosas. Como curiosidad, bueno, esto que se ve en las fotos, no sé si la gente lo conocerá, es el nuevo sarcófago. Se conoce como sarcófago, pero su nombre oficial no es sarcófago. Oh, no. ¿Cuál es el nombre oficial, Amanda? El nombre oficial. No lo pone en la diapositiva. Pero bueno, Oh, ya está. ¿Cómo se llama de El verdad? nombre oficial, Amanda, que nos hemos quedado creo que es la SNC. La SNC. No me acuerdo exactamente Claro, lo buscamos. Buscádmelo, porfa. Pero bueno, sí, se conoce como el sarcófago. Este sarcófago se construyó, o sea, se Vale, acabó de... es ¿Cómo? New Safe Confinement. O sea, el nuevo confinamiento seguro. Nuevo confinamiento seguro, efectivamente. Qué aburrido. Sí. Sarcófago mola mucho más. Sí, la verdad es que sí. Pues este sarcófago es básicamente una estructura gigante que yo no sé si la gente un poco estará familiarizada con su construcción. Básicamente en lo que consistía, o sea, surgió como una estructura para reemplazar la estructura que se hizo cuando pasó todo lo de Chernóbil, el año 86 creo que era, donde los soviéticos construyeron un primer sarcófago encima de, o sea, los primeros meses cuando explotó la central nuclear. Entonces, como un poco para desmontar esta estructura que en realidad no era
no estaba pensada como una estructura permanente y construirle la buena enzima, pues surgió todo este tema del sarcófago. Leí esta tarde que se han empleado, creo que, bueno, la estructura se acabó de construir, creo que fue en 2016. Y leí esta tarde que está estimado que han empleado unos 600.000 tornillos hechos a medida, que costaban, creo que eran la friolera de como 12 o 15 euros cada tornillo. Joder. Una cosa así. Una cosa así, lo que me parece una auténtica locura si estamos hablando de eso, de un tema de ingeniería civil. Y bueno, la verdad es que tiene bastantes cosas bastante interesantes. O sea, es una estructura tan grande que se tuvo que... O sea, obviamente tú no puedes trabajar encima de donde está donde están los restos del reactor, no puedes trabajar encima. Entonces lo que se hizo fue construir las piezas a unos cuantos metros, no sé si eran 100 metros, 200 metros, una cosa así, y luego lo que se hizo fue las partes de la estructura ya casi montadas del todo, para ensamblarlas, se pusieron los raíles, y esos raíles lo que hacían era que los fueron empujando hasta cubrir el primer sarcófago que se hizo posteriormente a la explosión de los reactores. Y bueno, eso, o sea, un poco, no es tanto arquitectura porque al final es una macro super obra de ingeniería civil, pero me parecía algo bastante interesante traer hoy. Y es algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, el cómo se construyen las centrales nucleares, o sea, cómo tipos de materiales se emplean. Obviamente no es una obra de arquitectura al uso, o sea, ahí normalmente yo creo que ahí incluso los arquitectos creo que no tenemos ni competencias, o sea, ahí... Sí, o sea, va en serio, yo creo que ahí, o sea, no tenemos ningún tipo de competencias, o sea, la gente que visa esa clase de proyectos y que hace esa clase de proyectos son macroingenierías de temas de diseños estructurales, técnicos nucleares, etc. Pero las medidas de contención y cosas que hay que hacer ahí son brutales, o sea. Claro. Así que nada, ahí mi intervención de hoy, absolutamente a ciegas. No, pero bueno, ha salido bastante bien para las condiciones. Creo que no ha ido tan mal como podía haber ido. No, está bien. Eso, cuando no estabas en mi parte, yo he contado un poco, claro, no quería pisarte lo tuyo, pero he hablado un poco del tema de ese, claro, lo que ocurre en terrenos con mucho granito y tal es, si contiene algo de uranio, pues va desintegrándose en elementos que acaban dando lugar al radón. Y cuando hay fracturas por fallas en el terreno, es una zona que está comprimida, hay montañas y tal, entonces por ahí el radón que se ha ido acumulando átomo a átomo saliendo de la roca puede surgir y llegar a terrenos más permeables, digamos, y entonces llegar a los edificios. Entonces, de una losa de granito no saldrá apenas, pero si tienes una montaña entera de abajo con mucho granito, ahí sí que va a haber una acumulación importante. Luego, ayer también leía el tema de que, bueno, creo que lo había puesto en una de las diapositivas, no estoy muy segura, ahora no me acuerdo, pero el tema del agua, de que también se puede, como creo que el agua es mucho más densa, obviamente, que el radón, como Sí, que el agua era capaz de arrastrar, efectivamente, en plan de si tienes aguas arriba, concentraciones de radón, puedes Pero no sería de bajar radón, las creo. aguas O sea, abajo. el tema es que el radio se desintegra de radón. Entonces, si hay minerales disueltos en el agua que contengan los precursores, o sea, los átomos que se desintegrarán y darán radón después, puedes tener arrastrando. Como que los puedes mover a través, o sea, se mueven a través del agua, obviamente, y cuando se descomponen ya las liado El tema es eso, que todos estos elementos forman sólidos, pero entre ellos está el radón, que es un gas noble. Entonces tienes cosas que, claro, arrastrándolos con el agua, pues lo típico de veis las duchas radiactivas para descontaminar a una persona es para que las partículas radiactivas que tenga las arrastre. Pero si en la cadena de desintegraciones, al perder protones, se convierten en un elemento diferente y de repente este elemento es gaseoso, pues se va a escapar al aire. Entonces puede que lo que te llegue es
en un polvillo que contenga sustancias reactivas y luego eso que se ha acumulado da lugar a radón. Ay, se ha ido de banda. Bueno. Vaya. Bueno, cuéntame la miento. Y claro, yo he visto que también puede ocurrir al revés, que el del radón, o sea, a lo mejor sale de la zona donde estaba la acumulación de partículas radiactivas, se distribuye por la estancia, luego emite su partícula alfa y precipita, se une al polvo o tal. Entonces, ahora tienes también partículas radiactivas, pero que en vez de estar en la zona donde te han llegado, ahora están distribuidas por todo donde se acumula el polvo en el aire. Sí. Hola de nuevo, Amanda. Hola, otra vez. Nada, eso que... Me he quedado en algo de duchas radiactivas. Sí, pues que si estás eliminando partículas sólidas radioactivas, pero parte de esas partículas producen un gas radioactivo, el gas, claro, ya no lo estás eliminando con el agua. Aunque el radón es más denso que el aire. Entonces, por eso también está el tema de que se acumule en sótanos y tal. Entonces, Sí, al final hay que ventilar. Y se te hay puede colar zonas... por eso, por tema de por grietas, o sea, al final los materiales de construcción son porosos, o sea, son porosos por naturaleza. Claro. Pues normalmente lo que se hace es eso, para proteger construcciones, lo que se hace es normalmente poner membranas antirradón. O sea, Sí. antes de tú echar hormigón, cemento, tal. Porque se cuela por ahí. Y lo que tú decías, se queda pues sobre todo en eso, en las zonas más bajas, garajes, trasteros, sótanos. Claro, entonces hay que ventilar para que se vaya. Efectivamente. Es una cosa que he leído que creo que no has llegado a esa parte de la explicación, Amanda, es que el radón, cuando emite su radiación, se convierte en cosas que vuelven a ser sólidas. Entonces, además, está cargado eléctricamente esos átomos y se acumulan, se adhieren al polvo, entonces puede quedar, Wow. donde ha habido radón, puede quedar partículas ahora que son sólidas en el polvo de la estancia. Entonces, no solo hay que limpiar, sino también barrer. Así que los sótanos limpios y ventilados. Efectivamente, Si vives en Extremadura o el norte de España, si no, Es que en media es España. una mierda. Bueno, la España. zona, en realidad toda la zona un poco centro, ¿eh? Madrid también, sí. Madrid también. Sí. Hay unas tablas Claro. de riesgo 1, riesgo 2. Y de hecho está hasta por municipios. O sea, Sí. hay provincias que enteras no tienen prevalencia, pero quizá algunos trozos sí. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, toda la zona oeste, Almadén, incluso provincia de Ciudad Real, lo que es el norte, de Miel, Manzanares y tal, creo que son sitios de riesgo 2, leía Claro. ayer. Vaya. En el este no, curiosamente, en la zona de Valencia y demás no... Claro, porque es más sedimentario todo. Entonces, Claro. es en zonas donde hay piedra más granítica, tal, o sea, que venga más de las profundidades de la tierra. Galicia, por ejemplo, creo que entera es zona de Sí. de riesgo, o sea. Claro. Sí. Así que los gallegos y las gallegas, cuidado con el radón, por favor. Claro. Yo tengo una anécdota Barra precisamente de Ay, se nos ha ido Amanda. Joder. Bueno, yo iba a contar que cuando estuve en Coruña, cuando nos dieron... Hola, Amanda. Hola, Otra Amanda. anécdota de Galicia. Cuando yo antes hacía un podcast que se llama El Café Cuántico, éramos 3, y ganamos un premio Prisma. Entonces, esto lo dan los museos de ciencia coruñeses. Y en la comida de después nos sentaron un poco, nos distribuyeron con políticos y gente de instituciones. de la farándula. Sí, o sea, no nos dejaron ponernos a todos los divulgadores jóvenes en una mesa, sino que nos repartieron apostas. O sea, ya tenemos sitio asignado. Era para que amenizaseis la velada. A ellos. A Entonces, ellos. nos tocaron algunos políticos que, claro, había un estudio reciente que contaba que el radón, al parecer, tiene mucho más efecto si la persona es fumadora que si no. Adiós. Entonces, parece que más que causar cáncer por sí mismo, parece que aumenta mucho más la probabilidad de que si alguien es fumador, acabe teniendo cáncer de pulmón. Wow. Y parece que si no eres fumador, el No te tejido del afecta tanto. pulmón está menos dañado de por sí, entonces son las partículas alfa del radón, entonces parece que te afecta menos. Entonces, claro, esta persona, o sea, eran políticos locales, se ve que habían entendido que el radón no es radiactivo de por sí,
sino que solo se vuelve radiactivo con el humo de tabaco. Y yo pensando, pero un momento, no. Claro, o sea, ¿me tenéis? Buscando la propia Wikipedia delante de ellos, que buscáis radón en Wikipedia y dice, el radón no tiene isótopos estables. O sea, todos los tipos de radón, tenga el número de neutrones que tenga, son radiactivos. Deberías hacer un podcast con esto. Divulgador le explica cosas a políticos. ¡Qué maravilla! Claro, o sea... Político encuentra excusa para no dejar de fumar. Político encuentra excusa. No, pero era eso, o sea, él había entendido que si fumas era radiactivo y si no fumas no. Pero claro... Pero ¿cómo puedes llegar a entender eso? O sea, ¿cómo se puede llegar a entender desde un discurso eso? A ver, en realidad, al final el efecto es parecido, ¿no? O sea, el tema es que si fumas, la radiación, que está siempre igual, te afecta más. Entonces, radioactivo es siempre. Pero el tema, se había visto eso, que a los que eran fumadores, creo que incluso en el estudio se había visto la gente que estaba expuesta como fumadora pasiva, también tenía prevalencia. Sí, o sea, pero que era eso, de haber el humo del tabaco te provocaba unos daños en los pulmones que luego hacía que la exposición al radón aumentara la incidencia de cáncer más. Muy probablemente por el tema de, o sea, cuando... Bueno, a ver, no sé, no soy fumadora ni me rodeo de gente fumadora, pero el tema de las partículas al final que se te quedan un poco en los pulmones, ¿no? Probablemente sería un tema de esos. También puede ser. Yo creo que es un efecto acumulativo. O sea, el tabaco como un todo, ¿no? Es como un todo. Claro, o sea, el tabaco tiene sustancias que generan mutaciones. Entonces, si tú tienes una célula que no tiene ninguna mutación, tú le induces algunas mutaciones... Y si le añades cosas que provocan más mutaciones, entonces ya tenemos la fiesta. O sea, por ejemplo, si tú tienes mutaciones en genes que son oncogenes, que hacen que la célula se divida mucho, se van a arreglar porque es genes supresores de tumores. Esto es muy simplista, de nuevo, pero bueno. Entonces, para que pueda haber un cáncer, primero se tienen que dañar los genes supresores de tumores y una vez que esos están mutados, entonces se mutarán los oncogenes y ya dará lugar el tumor. Es como una especie de primera... Es como una especie como de primera línea de... Claro. Como de primera línea de defensa, por así decirlo. Claro, ¿no? Entonces eso. Si la célula ya tiene mutaciones, pues va a ser más probable que con un inductor de mutaciones, pues salga un cáncer. Claro. Sí, pero ten en cuenta también que si estáis respirando humo de tabaco, en las partículas del humo se pueden adherir las partículas radiactivas. Sí, claro, esa parte, claro. Sí. Entonces, ay, se nos ha ido. Bueno. Entonces eso, que también puede hacer que acabes inhalando más partículas radiactivas si estás fumando en un sitio donde hay radón. Vale. Ya entiendo. Encima, es que son... Que no fuméis tampoco. Que ventiléis, que no fuméis y que barráis. Bueno, voy a fumar un cigarro sótano. No. Y eso, bueno, yo lo de la cámara de niebla lo explico un poco mal. Entonces, ahora, aprovechando que ha explicado Sergio todo el tema de la ionización y tal, o sea, las partículas generan la niebla porque al pasar por el aire es una partícula cargada, entonces va también provocando ionización en las moléculas del aire y del alcohol que hay saturado en el aire de la cámara. Entonces, por esa carga eléctrica que se va acumulando en la trayectoria, se condensan las gotitas. Entonces, el efecto que vemos en la cámara de niebla en las células provoca todos los destrozos que ha contado Sergio. Entonces, si en vez de las moléculas de aire es las moléculas de la célula que está arrancando electrones y provocando la fiesta de cargas eléctricas, pues entonces es cuando forman los enlaces que no son, se separan las moléculas de cargas eléctricas, me maravilla. ¡Qué fantasía! O sea, lo que pasa en la cámara de niebla está muy relacionado con los efectos biológicos que ha contado Sergio. Sí, claro. La ionización. De hecho, ¿Amanda llega a ver el vídeo? Bueno, Amanda no sé si está viendo. No. Amanda intenta conectarse a Twitch con su teléfono móvil mientras... O sea, solamente os escucho. Vale, ¿pero nos está viendo ahora o no? No, o sea, no veo nada. Lo iba a poner, pero sí. No. Y una pantalla negra. Y mientras hay preguntas en el chat, que pues la gente ve el vídeo. Sí, a ver si... El CSN de la figura. Canal Sur Noticias. Amanda, hay una pregunta que dice, en las antiguas construcciones, ¿había algo para evitar los efectos del radón? Entiendo que no sabrían lo que era eso, pero sí ven sus efectos.
¿Cómo? Repite, porfa. O sea, se preguntan Sí, si antes verían los efectos. A lo mejor las construcciones antiguas, sí. de por sí, sin saber por qué, pues tenían algo que hacía que se acumulara menos el radón. Y yo no estoy seguro. A lo mejor, como esto lo que hace es provocar cánceres, Claro. a lo mejor la gente se Yo moría de yo creo enfermedades. que muchas veces, muy probablemente pasaría desapercibido. Sí que es verdad que ahora mismo estoy pensando en la zona esta que comentábamos de Galicia y Sí, demás, sí, tienen un tema, unas construcciones que son muy interesantes, que son los hórreos, que están claro. separadas del suelo. Sí, pero era para evitar ratones y cosas así, ¿no? Sí, obviamente, pero si ellos y temas de humedades y demás, pero si ellos construían así, a ver, Ay, que probablemente uy. sí, ¿Estás? estoy. Probablemente si, o sea, si había prevalencia de construcciones que se hacían así tradicionalmente por, sí, ratones, humedades y demás, pero muy probablemente algo también afectase a, Claro. a eso. Pero sí, lo que tú decías, o sea, si sobre todo lo que provoca son temas de cánceres, Claro, muy yo creo que ha pasado desapercibido básicamente porque desapercibido, la gente no moría de cáncer hasta hace muy poco, porque se moría antes de porque otras cosas. no se sabía que era un cáncer, o sea, Sí, porque no. se moría de otra cosa. O sea, la principal causa de muerte en la humanidad hasta mediados del siglo XIX ha sido las enfermedades infecciosas. Y en África sigue siendo así. Claro. Que Ujú. sin antibióticos. O sea, en 1850 la esperanza de vida al nacer era de 40 años. Madre mía. En el 1920 o así, o no, más, 1950 o así, la esperanza de vida al nacer llega a los 60 años, principalmente por reducción de muerte infantil. Ujú. Muerte de los 0 a los 2 años, que está en un 30% de la muerte y baja casi al cero. Mm. Y de los 60 a los 80 más o menos que está en los países ricos, que es en los últimos 50 años, ya es la vejez en sí. Ya. Entonces Claro. ahí es donde aparecen los cánceres. Ujú. O sea que vamos, que no hemos tenido mucho cáncer en nuestra historia. Sí. Bueno, comenta Ya. Laura que, claro, los hórreos están, pero en principio es para mantener comida seca. O sea, no para Claro. vivir. Ujú. Y me comenta mi madre por WhatsApp, que es médica, que dice: el COVID grave también afecta más a fumadores por los daños previos del tabaco. O sea, que en Claro. general cualquier cosa respiratoria, como el tabaco ha provocado daños, ya no solamente de mutaciones y tal, sino que se No, acumula no, alquitrán en el tisular, pulmón. claro. Sí, no, sí, de hecho, una de las cosas más peligrosas del tabaco, diría yo, que son las partículas, simplemente. O sea, Sí, sí, Ujú. la obstrucción pulmonar, que también es de lo más peligroso de la contaminación atmosférica de las ciudades, la obstrucción Sí. pulmonar, las partículas pequeñas. Porque Ujú. básicamente hay unos conductos limitados. Cuando se obstruyen, no hay más. O sea, no se generan más conductos. Ujú, Entonces Ujú. se obstruye y hasta nunca. claro. Madre mía. Y comentan Sí, sí, también sí, sí. cómo protegen del radón a las personas que trabajan en experimentos subterráneos. O sea, que yo entiendo, o sea, los experimentos Ostras, esa subterráneos, es buena. si habláis del tema de las cosas de Canfranc y cosas así, estos se construyen de forma subterránea para evitar el efecto de los rayos cósmicos que llegan desde la atmósfera. Entonces, aparte de hacer la cámara subterránea, tienen que recubrirla en el interior para que no te venga radiación de la propia roca. Porque Ujú. entonces o sea, lo que quieres hacer es evitar la radiación. Entonces, por un lado, hay que ventilarla para que tenga oxígeno dentro y puedas respirar. Eso está Y bien. y por otro lado, claro, si lo han construido el experimento subterráneo precisamente para evitarse el fondo de Lo del radiación, tema este del canario, ¿no? Las minas. claro, Es un pero poco, eso es es un otro poco con tema. eso, ¿no? Lo canario es porque sale gas, metano y tal. Pero eso, o sea, los experimentos subterráneos, si son del tipo que están subterráneos para evitar radiación, pues también recubren las paredes y todo para que no te venga radón, no te venga Mm, radiación, porque lo que quieres evitar es precisamente eso. Entonces lo tienen en cuenta. Pero también está eso, que también hay buena ventilación, porque si no, no se puede estar ahí mm. dentro. Claro, más peligroso Sí, que supongo que experimentos es minería, ¿no? Claro, eso claro, sí. yo supongo que al mismo tiempo que vas excavando, haces un poco como, yo qué sé, como cuando una tuneladora entra a hacer un túnel de 1 metro, que, vale, no es por Claro. radiación, pero vas poniendo paneles de contención de hormigón, que son Sí. paneles gordísimos, gordísimos, pues supongo que en esto será, Claro, pero ahí el será, radón sí que puede será lo pasar mismo. entre las estas. O sea, Claro, he pero si visto, cuando también estaba mirando cosas esta ventilas. semana. Ay, se nos ha ido. Cuando estaba mirando cosas esta semana, también decían que en minas por radón también había incidencia de cáncer y tal. En Minas Entonces, Tirith. minas secas.
Curiosamente, lo de Minas Tirith, lo de Minas es otra cosa. O sea, no significa que sea Minas. No. Sí. Me estoy leyendo ahora. Ah, mira, pues. Pero eso, que en las minas de minería, creo que lo que recomendaban era ventilación, sobre todo. Claro. Que también había borradón. Claro, si estás Tampoco abriendo puedes una hacer otra galería cosa. y Tan justo bajo llegas presupuesto. a una falla que por ahí está saliendo radón, pues te va. El que había acumulado sin poder salir a la superficie, pues de repente le das una pilla para que salga. Entonces, a ver, si tenemos más preguntas, voy a buscar que se haya dicho antes y no hayamos dicho. Preguntad cosas en el chat si tenéis. Que si no, Amanda se va. Amanda está sufriendo hoy porque yo no sé qué pasa con mi internet. Estoy al lado del wifi, conectada con el cable Ethernet. O sea, horrible. O sea, hoy horrible. Pero pasa sobre todo cuando hay programa. Eso es que Sí. va O contra sea, este. la vida no quiere que yo haga la divulgación. No. Ah, vale, lo que se nos ha quedado por aclarar, el tema de que no es Preguntan. solamente la longitud de onda lo A ver, que. sí que hay una pregunta. Bueno, si me ha llegado ahora, igual es de antes. Dice, ¿se sabe de alguna intoxicación grave por radón? Sergio. Intoxicación. No lo miro, Es no que sé. es un Es gas que noble. al final es eso, ¿no? Que Claro, el radón es un gas noble, provoca entonces no cánceres. reacciona. Claro, Claro. son cánceres, pero no es una A sustancia que a reaccione largo plazo, fuertemente. o sea, no. Claro, es que o sea, también los cánceres son por efecto acumulativo. Entonces, pues no sé. Si fuera una intoxicación sería porque esa sustancia está provocando efectos en tu cuerpo porque Claro. reacciona químicamente. Entonces es un gas noble, por tanto no lo hace. O sea, al ser el más pesado de los gases nobles, lo han conseguido hacer reaccionar, pero vamos, licuándolo, bajándole la temperatura, no sé si era 70 bajo cero o algo así. Entonces, para que reaccione se puede hacer reaccionar, pero si te metes gas a 70 grados bajo cero, pues la lías. No por el gas que sea, sino por la temperatura. Claro. Así que, uy. Y bueno, dice, algún flipo haciendo voces, claro, es un gas noble, pero no es un gas ligero como el helio. Entonces, con el radón no te va a salir la voz más aguda, sino más grave. Pero de todas formas, si te metes radón para hacer la gracia con la voz, mirad la cámara de niebla. Te vas a Te meter revienta. un cáncer. Claro, dice, la desintegración de radón al cambiar de elemento, ¿eso podría producir algún tipo de intoxicación? Pues habrá que ver lo tóxico que es el polonio y qué más elementos había aquí. Sí, no, yo creo que, no sé. Puede ser. Pero es que, claro, el polonio este que dura. A ver, el plomo es tóxico. Porque interfiere Sí, que es un producto de decaimiento del radón, el último, ¿no? De hecho. sí, pero Y tienen que pasar un montón de años para que llegue al plomo. El plomo estable. el Entonces plomo sí tenemos que de sé radón. que es tóxico porque interacciona con enzimas Claro. importantes y tal. Sí, el plomo es tóxico. Pero a ver, si pones la diapositiva de la desintegración, en la cadena de desintegraciones, ¿Está? la anterior. Esa. Entonces, yo lo voy a mirar en grande. Tenemos a radón, que en unos 4 días la mitad se han emitido su partícula alfa. Pero pasa a polonio, que tarda unos 3 minutos nada más. Y ese plomo con unos 26 minutos. Luego bismuto, 19 minutos. Luego polonio, microsegundos. Sí. Entonces, hay un plomo por en medio que tarda 22 años. Entonces, supongo que si te tragas un átomo de radón, primero vas a tener una partícula alfa, luego otra partícula alfa, luego una de radiación beta, otra de radiación beta, otra alfa, y entonces tienes plomo dentro. Menudo O sea, te has comido 3 partículas alfa y 2 electrones de alta energía antes de que tengas un átomo de plomo en el cuerpo. Entonces, Vaya tela. Sí, no yo solo creo que sea lo más tóxico peligroso de químicamente, esto sino. es vivir en una casa donde hay precursores de radón y durante un efecto de 10, 15, 20 años, pues que toda esta Claro. reactividad y tal vaya generando mutaciones. Pero intoxicación en sí, no creo que haya mucho. Pero es que además las concentraciones son muy bajas. El tema es eso, que tienes que estar respirándolo durante años. A no ser que te pongas a lamer el suelo. No lo hagas tampoco. No laméis. No lo laméis recomendamos el suelo desde aquí. No lo recomendamos.
A ver, recomendaciones de hoy: barrer bien los sótanos, no chupar tuberías de plomo, no chupar suelos, No es ni far ni Ventilar. mucho. ventilar bien. Pero eso, que sí, todo lo... Es que claro, son todo... Sí, son elementos tóxicos, pero que algunos duran unos minutos antes de convertirse en el elemento Claro. siguiente. Sí, que además es Entonces, eso, que la concentración normalmente suele estar como muy, o sea, o está muy diluida por lo que sea con otras cosas, sí, sí. o que se desintegran muy rápido. O sea, la Claro, exposición tendría que ser como muy bestia. Sí. claro, el tema de la radiación es que es muy fácil de detectar, Ujú. porque produce esto, o sea, saca electrones de la materia, entonces la carga eléctrica se detecta fácil. Entonces, en la cámara de niebla podéis ver un montón de desintegraciones reactivas, pero claro, el aire es muchísimo más denso que eso. O sea, en Ujú. realidad, lo que estamos viendo son muy pocos átomos. Entonces, son muy poco. O sea, la radiación es bastante, pero una vez se ha agotado, no te han dado tantas partículas. O sea, que si Ujú. comparáis el número de células que tenemos con el número de desintegraciones que ha habido ahí, claro, no son tantas. Bueno, Pero eso, por ejemplo, sí. sí que ahora mismo sí que estoy cayendo otra vez volviendo a lo de Chernóbil. Mm. El tema de la gente que fue los liquidadores, los que fueron, digamos, en primera línea de defensa a apagar aquello cuando se incendió y tal, que hubo gente que murió a los pocos días por la exposición Claro, es que cortísima. los primeros. Claro, Sí, los sí. primeros fueron allí a muerte segura. Sí que es verdad que posteriormente a la gente la exponían menos. Creo que les dejaban estar 5 minutos o 3 minutos, una cosa así. O sea, Claro, de claro. Es que entrar, al palear dos principio. y salirte. O sea, al principio no se sabía bien qué había pasado. Ujú. Entonces, claro, lo que está pasando es tienes el reactor nuclear que ha explotado la tapa por el vapor que se ha acumulado de la temperatura. Como un hoyo Y express, ahora ¿no? tienes, claro, ahora tienes material radiactivo expuesto. O sea, Claro. es una cantidad de radiación brutal Sí, sí. en muy poco tiempo. Entonces, Claro. esa dosis es letal. Pero luego los que ponían a limpiar las zonas ya de alrededor, Ujú. lo que hacían era, claro, hicieron que a la fuerza mucha gente fuese. Pero claro, Ujú. la idea era, vamos a obligar a muchísima gente a ir para que sí, individualmente cada uno esté poco tiempo. Claro. Ujú. Entonces, claro, por un lado estás obligando a exponerse a radiación a mucha gente, pero por Ujú. otro lado estás haciendo que la gente que se exponga menos. Muy Entonces, poco pues yo qué tiempo. sé, Sí, tomaron una decisión así de, bueno. leía eso, que eran como entre 3 y 5 minutos, o incluso menos de 5 minutos. Claro. Una cosa así. Ah, mira, Pero claro, que Sí. otra los cosa que efectos señalan se en han el visto chat, como a lo largo de los años. O sea, obviamente la gente que estuvo expuesta poco, sí. supongo. Pero una cosa que señalan en el chat es importante. Sí. En el cuerpo tenemos carbono 14, que es radioactivo, y Ujú. potasio 40, que también es radioactivo. Y hay. A mí me suena también la cifra, cuentan en el chat centenares o miles de desintegraciones por segundo. Y yo creo que eran miles. Espera. How many... San Google al rescate. Sí, bueno, y comerse A un ver, plátano también tenía la dosis de vivir cerca de una central nuclear durante un año o algo así. vale. La actividad por gramo de carbono debido al carbono 14 en material vivo es de una desintegración cada 4 segundos. Por gramo. Hostia. Claro, por gramo. Por Entonces, gramo. nosotros somos Ostras, radiactivos. somos Pero Yo radiactivos. peso no sí, me he sí, nosotros preguntado. somos radiactivos. Sí, sí. Entonces, Somos claro, radiactivos. ya de fondo hay radiación. O sea, hay radón en el ambiente, porque va Ujú. saliendo por el suelo. Entonces, el tema es ese, que el tema es que haya acumulación. Claro, si es Durante que muchos es una años cosa de dosis, dosis. Dosis en dos claro. sentidos, en la cantidad y en el tiempo de Sí, exposición. sí. El tiempo de Y, exposición, y ya está. exacto. Es eso. Sí. Eso, Sí, una sí. radiografía de rayos X cada 3 4 meses no se considera peligroso. Ahora, una cada Ujú. semana, pues mejor no te la da. Claro, porque tiene que O dar un TAC, por tiempo que se ejemplo. repare Un TAC son muchos rayos X sí, sí, juntos. sí. Ujú. Pues Como TAC hay que 100 hacerse o... uno al año, si acaso. Si te haces muchos TACs al año, estás jodido. Eso es cosa de dosis. Ujú. Sí, sí. Entonces, claro, también hay que dar tiempo a que las células, los mecanismos de reparación hayan funcionado. Claro. Porque si tienes una rotura de una hebra
pero antes de que se repare y ya le romperse otra vez, pues al La has final liado. no va a poder Claro, arreglarse y esa célula la va a Sí, cascar. exacto. Ay, la va a cascar y hace pum, la manda. Bueno, pues a ver Bueno. si tenéis alguna preguntita más y si no, pues vamos chapando. Bueno, mientras os pensáis en la próxima pregunta, os recordamos que el próximo programa de CNTV es Lo hizo un mago con Gisela Baños el próximo miércoles a las 7:30. Y nosotros, pues dentro de un mes aproximadamente, lo pondremos en Sí, redes. aquí va a depender todo de disponibilidad, del internet. Sí. Hola, Amanda. Hola. Dice que si le tienes que hacer más de un tac al año, que está jodido igualmente. Bueno, pues sí, Eso pero bueno. es todo. También. En cuanto a la dosis de Muy bien, reactividad, Sí, lo que sé alguien que dice, vamos a divertirnos, vamos a vernos por dentro más veces. y los astronautas están medio protegidos porque está el cinturón de Van Allen, ¿no? O sea, el campo No, a magnético. ver. Hay mucha gente que tiene esa confusión, así que aprovecho para explicarla. Vale. Los cinturones de Van Allen, que no de Van Halen, porque Van Halen Es un grupo de música. Es otra cosa. Vale, Van pasa, por favor. Allen, sin H. Lo que hacen es donde se acumula la radiación. No es lo que nos protege. Ah, O sea, la Tierra tiene el campo magnético ujú. y, claro, del Sol nos vienen partículas que son protones, son electrones que están separados unos de otros. Entonces, a una distancia de la Tierra se forma un cinturón de protones. O sea, se forma un cinturón básicamente porque cuanto más intenso es un campo magnético, más hace dar vueltas a las partículas cargadas en las líneas de campo. Ujú. Entonces, en los polos el campo magnético es más intenso. Entonces, las partículas que están dando vueltas a las líneas de campo magnético, cuando llegan a los polos, como es más intenso el campo, las dan más rápido y acaban como rebotando. Entonces se ven reflejadas y viajan de un polo al otro. O sea, Ah, los cinturones de radiación no son cinturones que vaya la materia, las partículas circulando, dando vueltas a la Tierra. No, van de un polo al otro, reflejándose porque la intensidad del campo magnético es mayor. Entonces, los electrones tienen una energía diferente a los protones, entonces se acumulan en distinta región. Entonces, Vale. uno de los cinturones de radiación es de protones y otro es de electrones. Entonces es peligroso estar en el cinturón de Van Allen, porque tienes una Claro. concentración de partículas. Claro, entonces están las partículas cargadas circulando de un polo al otro. Entonces, son como si fueran partículas de radiación beta o protones, que no son como alfa, pero también tienen su carga eléctrica. Vaya. Entonces se estarían atravesando. Entonces, la estación espacial está por debajo de esos cinturones, aunque hay un punto por el Atlántico Sur en que el cinturón de radiación más interno toca la atmósfera. Ujú. O sea, a nosotros nos protege la atmósfera, ¿no? Ya habéis Ujú. visto en la cámara de niebla Muchas gracias que por las la suscripción. partículas. Ah, muchas gracias. ¿Quién se ha suscrito? No me sale el chat. Yo he A visto mí más uno, tampoco creo que me es ese. sale. He visto más uno. No sabemos quién se ha suscrito. Bueno, el caso es que lo que nos protege de la radiación del espacio es principalmente la atmósfera. De hecho, o sea, el ozono se forma porque el oxígeno en la radiación ultravioleta lo separa y luego se vuelve a juntar en tres que absorben más radiación ultravioleta. Entonces, están las moléculas de oxígeno y ozono separándose y volviéndose a unir porque el ultravioleta lo absorbe. Entonces, una vez en el espacio, sin la protección de la atmósfera, el campo magnético te desvía las partículas hacia los polos y van acumulándose en esas zonas. Entonces, si no estás en los cinturones de radiación, pues estás más o menos protegido. Las misiones Apolo, ¿qué pasaba? Pues pasan los cinturones Lo rápido. cruza. En vez de quedarse mucho tiempo en el cinturón de radiación, lo pasan atravesándolo rápido. Lo que pasa es que luego tienen que Tiene los salir rayos también de la esfera. cósmicos. Claro, el tema es una vez sales del campo magnético terrestre, estás menos protegido. Entonces vuelves a tener un montón de partículas cargadas eléctricamente que te van atravesando. Y los rayos cósmicos que son más energéticos, ¿no? Sí, no, los rayos cósmicos son partículas cargadas eléctricamente. O sea, los rayos cósmicos son protones y núcleos de átomos. Pueden ser también partículas alfa o pueden ser incluso núcleos de hierro y todo. O sea, Hostia. básicamente son núcleos atómicos que viajan por el espacio. Esos Y son los rayos fotones, cósmicos. imagino, ¿no? No sé si consideran rayos cósmicos, a veces sí. O sea, rayos gamma, lo que pasa es que cuando llega un rayo gamma a la atmósfera, tiene tanta energía que puede convertirse en un electrón y un positrón. Entonces, estos ya son como radiación beta, que en la atmósfera van depositando la energía a base de sacar más partículas. Entonces,
un rayo gamma no es una partícula cargada, pero llega a la atmósfera y te crea toda una, se llama una lluvia de Sí, he visto partículas la cargadas. imagen esta de los muones, ¿no? Claro, claro. Entonces se Curioso. producen en la atmósfera cuando llega el rayo gamma. Porque Vale. tiene tanta energía que da para hacer el doble de la masa de un electrón, como mínimo. Entonces, te crea eso. Ya empiezas a tener como si fuera radiación beta y Yo leí que los tienes de la las escala. misiones Apolo que veían fosfenos, como luces, Sí, básicamente eso la por partícula estimular la retina. ahí está, te está dando la partícula de radiación en la retina y te provoca que el nervio pues, reaccione como si hubiera llegado luz. Justo. Vaya tela. No sé si la retina o el nervio óptico o el propio humor vítreo del... Pero vamos, que ven destellos de luz. En la estación espacial también se ven, pero una vez sales del campo magnético terrestre, te dan más partículas, entonces ves Claro. más. Con los ojos cerrados también los ves. Así que Sí, va a ser... recuerdo un estudio, los gemelos estos, que dos astronautas gemelos, que uno de ellos se quedó arriba y otro Sí, sí. abajo, que luego hicieron el estudio y tenía un montón de anomalías. De Claro. mutaciones en ADN genómico, ADN mitocondrial. Vamos, estaba hecho por Y epigenéticas también, creo, ¿no? epigenéticas también, sí. Sí. Aquí han puesto en el chat los Kelly, pero es que se llaman así. Sí, Mark Kelly y Scott Kelly. Scott, ese era el que se había ido. Sí. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, podemos ir chapando el timbrado. Sí, pero vamos a despedirnos con Amanda, Sí, que ahora mismo no está Amanda. Nos esperamos a que venga para decir adiós. vale. Vale, y preguntan si las personas que trabajan en un avión en vuelo cobran un plus por la radiación. No lo sé. La verdad es que supongo que te cobrarán plus por la periodicidad de que se caiga el avión. Pero por la radiación del avión no lo sé. La Merece verdad es que la más dosis que plus te el llevas... conductor de autobús, que tiene más probabilidad de morir en accidente. Claro, eso es verdad. Bueno, pues, Pero Amanda, sí, la estábamos dosis que te hablando llevas de un vuelo de... transatlántico es más... claro, te quitan la atmósfera que nos protege de la radiación. Entonces, en un vuelo internacional de los Sí, pero el 120 y operador tantos, nuclear dijo que era poquísimo. En verdad, que era como claro, otra es plata. poco. O sea, de Nueva York a España era como comerte media plata, una cosa así. Lo que... Sí, el tema es, o sea, tú comparas las dosis y... hubo un mundial, no me acuerdo, fue la selección española a Japón y había pasado poco tiempo de lo de Fukushima. Y se llevaron todo agua embotellada para no usar agua de Japón. Y por un lado dices, en el vuelo te has llevado más radiación de la que te vas a llevar en la estancia. Y luego los Pero es que microplásticos. luego... Los luego era peor. microplásticos. Era peor. Ellos iban a Tokio, no a Fukushima. Y tú miras el nivel de radiación ambiental en Tokio y es menor que en Madrid. Hostia. Entonces, si salían de Madrid, en Madrid tenían más radiación que en Tokio. Y se Maravilloso. llevaron todo el agua de, de España para usar solamente agua embotellada. Entonces, un poco disparate. Vaya tela. Porque en Pues Madrid sí. ya hemos visto por un lado que hay más radón en Madrid y por otro lado está a mayor altitud, con lo cual está más cerca, o sea, tiene menos atmósfera encima y te da más rayos cósmicos. Así que son varios factores. Vaya tela. Vale. Así que bueno, Bueno, lo pues dejamos nada. ahí entonces, Sí, nos dejamos aquí, ¿no? para que Amanda pueda decir adiós. Venga, Amanda, corre, despídete. Adiós. Bueno, chicos, adiós. Nos Nos vemos vemos en el el mes que viene. siguiente. Muchas gracias por Hasta las la preguntas próxima. en el chat. Adiós. Hasta luego.